Antropología Podcast. Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM. Caleidoscopio Antropológico. Un podcast del Seminario de Postdoctorantes. Tenía un interés en estudiar la relación entre paleoambientes, paisaje, con diferentes culturas prehispánicas o grupos humanos desde cazadores-recolectores, cómo ellos pueden existir o habitar esos ambientes y también cómo ellos los pueden transformar. Lo que estamos viendo aquí es que el paisaje era tan complejo que durante episodios de sequía ocurría una etapa de regresión del lago y eso a la vez generaba diferentes tipos de paisajes. Capítulo 6. Transformación antrópica del paleopaisaje de la Cuenca de México. Dr. Kurt Heinrich Ogau-Chon. Bienvenidos al Seminario de Investigaciones Postdoctorales, Caleidoscopio Antropológico. El día de hoy hablamos de paleopaisajes en la Cuenca de México con el Dr. Kurt Heinrich Ogau-Chon. Y pues vamos a comenzar por platicar sobre el tema que presentó el día de hoy y el método. Si nos podrías platicar un poco de eso, Kurt. Ok, pues yo trabajo paleoambientes. Siempre he tenido un interés, ¿no? en tener una relación o estudiar la relación entre paleoambientes, paisaje, con diferentes culturas prehispánicas o grupos humanos desde cazadores-recolectores, cómo ellos pueden existir o habitar esos ambientes y también cómo ellos los pueden transformar. Eso es mi principal línea de investigación. La metodología que empleo son variadas. La principal es a través del registro geológico, diferentes tipos de registros geológicos, especialmente sedimentarios, como sedimentos laminados lacustres, sedimentos de cuencas endorreicas, y después hacemos, digamos, una caracterización de los sedimentos con diferentes tipos de atributos, como la geoquímica de los sedimentos, mineralogía, estructuras sedimentarias, y intentamos siempre llegar a un modelo paleoambiental. Ahora, en esta etapa de mi carrera estamos implementando otras cosas con otros compañeros, como hacer estudios previos del paisaje, los rasgos geomorfológicos principales, y así podríamos ver cómo correlacionar, digamos, el registro paleoambiental con los actuales funciones del paisaje o transformaciones, ¿no? Yeah. ¿Cuáles han sido tus hallazgos dentro de esta, pues estos, ya es tu segundo año del programa? ¿Qué has, o a lo largo de esta investigación que va más atrás, cuáles son tus principales hallazgos? Ok, tal vez varios. Creo que el principal es como quitar ese modelo simplificado que tienen los arqueólogos de la Cuenca de México, en decir que la orilla del lago era una playa así simple y sencilla. Lo que hemos evaluado es que el paisaje es más complejo de lo que se pensaba antes. El paisaje estaba formado por diferentes elementos como corrientes fluviales que conectaban hasta el lago y creaban zonas fluvio-lacustres, que eran zonas ricas en diferentes, recursos naturales y muy propicias para el establecimiento de grupos de cazadores-recolectores. Eso por un lado. Ahora, también siempre se asocia en trabajos paleoambientales que se ven cosas humanas, ¿no? Que durante épocas de sequía esto es como algo malo para las culturas, digamos, ¿no? Pero lo que estamos viendo aquí es que el paisaje era tan complejo que durante episodios de sequía, digamos, prolongados, ocurría una etapa de regresión del lago y eso a la vez generaba diferentes tipos de paisajes, ¿no? Más variados. Eso podría amortiguar un poco los efectos de la sequía. Ahora, para grupos, digamos, más grandes que ya tenían una cultura de agricultura, eso era un poco más complejo, ¿sí? Porque eran paisajes tan heterogéneos y no tan predecibles que no les permitía que se sentaran tan fácilmente a cultivar o hacer estas cosas, ¿no? Entonces ahí inicia otra etapa diferente en la Cuenca de México, que es el control del paisaje. Se empiezan a construir diferentes tipos de estructuras, como diques, canales, sistemas de riego, ¿no? Con el fin de controlar y administrar los recursos hídricos de la cuenca. Entonces esos han sido los principales hallazgos hasta ahora. Muchas gracias. ¿Cómo llegaste a tu tema de investigación? Bueno, eso es interesante. Siempre tuve un gusto por las ciencias naturales, entonces eso fue lo que me llevó al estudio de la geología, pero al mismo tiempo siempre tenía una pasión por la arqueología y la historia, entonces siempre estuve buscando un punto en que pudiera unir estas ciencias, un trabajo multidisciplinario, y entonces hace años decidí que todos mis trabajos paleoambientales
sería una contribución a la arqueología, ¿sí? Entonces, sería la arqueología desde sitios de cazadores-recolectores, digamos, prehistórica, hasta sociedades complejas estratificadas. Por último, como la relevancia o en dónde se insertan estos hallazgos, ¿no? ¿Con quién estás dialogando? ¿Cómo ves tu investigación a futuro, no? Pero creo que los principales hallazgos es seguir caracterizando esta relación que siempre ha existido desde que el humano aparece en la Tierra. Es cómo se relaciona el humano con el paisaje, cuáles son los principales mecanismos disparadores de variabilidad del paisaje, como el clima, ¿sí? Entonces, estos datos pueden jugar un papel muy interesante hacia el futuro, ¿no? O sea, si conocemos factores climáticos que modifican el paisaje, cómo responden los paisajes, pueden ser, primero, utilizados en modelos matemáticos para predecir diferentes eventos drásticos, ¿no? De cambios de paisaje o de clima. Y otra es que podríamos generar también una historia natural real de los procesos que pasaron, ¿no? Desde la época histórica o prehispánica hasta la fecha, de esta relación humano-paisaje, ¿sí? Entonces creo que esto sería lo más interesante. Muy interesante. Entonces, ¿con qué disciplinas dialogas? O sea, además de la arqueología, que es como la disciplina en la cual te formaste, que implica un conjunto ya de ciencias pues exactas, en el caso del Instituto de Investigaciones Antropológicas, ¿con qué disciplinas estás dialogando? Bueno, la relación que tengo es muy amplia con la arqueología, ¿no? Porque en la metodología que uso, a la par que estoy trabajando los ambientes o los paleoambientes, ellos hacen sus excavaciones, ¿no? Y tratamos siempre de correlacionar el registro arqueológico con el registro paleoambiental, ¿sí? Eso es muy importante, van de la mano. Inclusive hay expertos que dominan las dos ciencias, pero es un poco más complejo, ¿sí? Y yo creo que en algún punto se tendrían que hacer otro tipo de trabajos del índole antropológico también, ¿no? Como cosas etnográficas o otro tipo de estudios para enriquecer el modelo final, digamos, que se produce. ¿Y es en donde ves tu investigación en un futuro? Es decir, dialogando con la antropología física, quizá un poco más con la arqueología, o hacia dónde ves dirigida tu investigación. Sí, o sea, creo que ya hay un diálogo de alguna manera con antropólogos, ¿no? O sea, yo mi investigación la quisiera mover, digamos, en cuestión de espacio, ¿no? O sea, he aprendido mucho en la Cuenca de México, pero creo que hay sitios que son geológicamente o geomorfológicamente muy similares a la Cuenca de México, pudieron también o tuvieron el desarrollo social que existió acá o similar, y no se ha explorado todas estas cosas que estamos viendo aquí, ¿no? Como los sistemas de riego, chinampas, de calzadas. Entonces, digamos, exportar ese conocimiento a otros sitios, a otras cuencas de México que son muy importantes, sería lo que yo haría en el futuro. Y no sé, esos tipos de conocimientos también creo que serían muy útiles para aplicarlos en las zonas de Medio Oriente o otras zonas complejas donde también hay un registro arqueológico muy, muy interesante, ¿no? Entonces sería expandir estas aproximaciones que estás haciendo, pero no solamente en la Cuenca de México, sino en otras zonas de lo que ahora es México, y así como en modelos internacionales o en otras regiones. Sí, lo que me interesa mucho, o sea, de estas cuencas gigantescas llamadas endorreicas es qué tan variado era el paisaje, digamos, ¿no? O sea, en muchos lados vemos que los paisajes en cuencas endorreicas es semidesértico a desértico ahora, ¿no? Pero yo creo que eran estructuras impresionantes y que debieron de causar una primera impresión a los grupos que llegaban ahí, muy agradable, ¿no? Ver un lago gigante, ríos y esto, ¿no? Entonces, mi primera pregunta que me quisiera evaluar en el futuro es ¿qué condiciones generaban esos lagos gigantescos, ¿no? Si existieron siempre, ¿cuándo fue el punto de inflexión, digamos, que estos lagos gigantescos empiezan a desaparecer, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Puebla, ¿no? Ahorita hay una discusión muy interesante en el norte de África, ¿no? En donde se pregunta la existencia o no de los megalagos, que son del tamaño casi de medio país, ¿no? Por ejemplo, de Libia y esto, ¿no? Entonces, ¿qué tan útiles serán estos sistemas naturales para el desarrollo humano, ¿no? Y creo que México está lleno también de cuencas endorreicas, ¿no? Y
cuencas tectónicas también que vienen desde la zona norte hasta el sur. Son zonas muy extensas, pero que no han sido exploradas con esta visión, ¿no? Hay muy pocos trabajos que se han podido realizar por diferentes cuestiones, ¿no? La primera es que estos lugares tienen una alta erosión, ¿no? Y entonces el registro geológico está perdido a veces, ¿no? O no hay un contexto humano tan claro, ¿no? Pero yo creo que si uno sigue echándole ganas, ¿no? Y con nuevas tecnologías como los vuelos de dron y esto, o sea, una planeación mucho más estratégica, se pueden llegar a reconocer ciertos rasgos interesantes en estas cuencas, ¿no? Ahora, también otra pregunta es, ¿por dónde llegan los primeros pobladores de México, Mesoamérica, ¿no? Yo tengo la idea que pueden llegar siguiendo estas cuencas, ¿no? Que tenían lagos y recursos hídricos, hasta ir poblando poco a poco, ¿no? Pero es una hipótesis inicial, ¿no? Sí, sin duda la relación del ser humano con los recursos hídricos es algo que es de sumo interés en el presente, hacia el futuro y una mirada al pasado. Entonces, un proyecto verdaderamente fascinante y te agradecemos que nos estés contando sobre los pasos que estás tomando en un proyecto que se ve que tiene mucho futuro. Ok, gracias por la invitación. Pues muchas gracias, les invitamos a seguir la conversación completa, la presentación en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Ahí está una sección dedicada no solamente a la sección del Dr. Bogao, sino también las sesiones pasadas y las que vendrán en los meses siguientes. El tercer jueves de cada mes a las 4 hora de la Ciudad de México se presentan las sesiones, entonces será un gusto que nos acompañen de manera presencial o nos sigan a partir del canal. Muchas gracias. Encuentra las sesiones completas de este seminario en nuestro canal de YouTube. En este capítulo intervienen Axel Germán Elías Jiménez y Kurt Heinrich Bogauchon. Portada Carlos Bravo. Grabación, dirección y edición, comunicación digital y laboratorio de antropología visual del IA. Caleidoscopio antropológico. Un podcast del Seminario de Postdoctorantes. Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM.